Para cerrar el tema de momento alrededor de un eje, voy a resolver este último problema. Vemos el diagrama. En este caso es una estructura que está apoyada en A. Luego tiene una abrazadera en B. Luego hay un doblez en el punto C. Y llega hasta una especie de pared en D. Y nos pide calcular el momento de la fuerza P alrededor del eje AD. Es decir, es el alrededor del eje que prácticamente está sosteniendo los dos extremos de la estructura. Vamos a tomar como pivote el punto A. Entonces, recordando, el cálculo del momento alrededor de un eje, nosotros lo tenemos que definir a partir de tres vectores prácticamente. Primero, el vector unitario del eje de A hacia D. Luego tenemos que definir el vector de posición. Y por último, el vector de fuerza. En este caso es la fuerza P. Bien. Vamos a tener que definir cada uno de los puntos entonces. Vamos a tener, por ejemplo, el punto A, B, C, D y E. Esos son los 5 puntos con los que nosotros vamos a trabajar. El punto A se encuentra justamente sobre el eje X. Es decir, va a tener las componentes en X y Z van a ser 0. Vamos a tener la distancia sobre el eje X de 3 metros, que es esta de acá arriba. Está definiendo esta distancia. Entonces tenemos 3, 0, 0. Luego el punto B, que se encuentra sobre el plano definido por los ejes X y Z. Por lo tanto, en Y va a ser 0, la coordenada. Viendo el desplazamiento de B sobre el eje X, nuevamente tendría que ser 3. En Y no tenemos ningún desplazamiento, va a ser 0. Y luego en Z tenemos el desplazamiento vertical, que serían acá estos 5 metros. Luego tenemos el punto C, que es el codo, el doblez que tiene la barra o la estructura. Vamos a ver que tiene un desplazamiento sobre el eje X de 3 también. Sigue siendo esta misma distancia que habíamos definido para A y B. 3. En Y tenemos un desplazamiento de 6 metros para ese punto. 6 metros sobre el eje Y positivo. Y la distancia, o la altura mejor dicho, en Z, que sería la suma de las dos distancias, 5 más 2 metros. Es decir, todo esto, toda esta distancia que representa o que suma 7 metros. Luego tenemos el punto D, que si nosotros nos fijamos bien, se encuentra en un plano YZ. Es decir, solamente no tiene desplazamiento sobre el eje X, por lo tanto, en X tendría que ser 0. Tiene el desplazamiento en Y de 6 metros y la altura que corresponde siempre a esta suma de 7 metros. Y por último tenemos el punto E, que es el de la línea de acción de la fuerza, que vemos está sobre el eje Y, por lo tanto en X es 0. En Y tiene toda esta distancia de 8 metros y la distancia en Z también 0. Bien, vamos a definir primero el vector unitario del eje. El vector unitario del eje, como nos plantea el enunciado,
dice que el eje tiene que ser el eje AD. Si tomamos como pivote este punto A, podríamos trazar nuestro vector de posición, nuestro vector unitario desde el punto A hacia el punto D. Entonces a D le restaríamos A. Entonces aquí sería vector unitario AD va a ser igual a ¿quién? D menos A, es decir, 0 menos 3. Eso sería menos 3 en I. 6 menos 0 más 6J y 7 menos 0. 7 en K, dividido entre la raíz cuadrada de este valor que sería 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. Esa sería la magnitud del vector. En este caso esta magnitud resulta ser de 9.70 y dividiendo el vector unitario quedaría, dividiendo cada componente entre 9.70, tendríamos menos 3 entre 9.70, eso equivale a menos 0.309 en I. En J, 6 sobre 9.70 es 0.619 J. Y luego en K, 7 sobre 9.70, que equivale a 0.722 en K. Y con eso ya tenemos el vector unitario de A. Ya definimos el primer vector. Recordemos que lo que aquí vamos a definir es un determinante que está en donde los componentes de cada uno de ese momento alrededor del eje AD, que recordemos es un escalar, vamos a tener las componentes del vector unitario luego vienen las componentes del vector de posición, Rx, Ry y Rz, y por último las componentes de la fuerza, Px, Py y Pz. Entonces por eso necesitábamos definir primero el vector unitario del eje. Luego vamos a pasar ahora a definir el vector de posición. El vector de posición se traza siempre desde, si lo hacemos con respecto a un punto, tendría que ser desde el pivote hacia un punto de la línea de acción de la fuerza. En este caso, si nosotros observamos, el vector unitario del eje está definido por los puntos A y D. Podríamos tomar alguno de esos dos puntos hacia un punto de la línea de acción de la fuerza. Por ejemplo, podríamos trazar perfectamente un vector de posición desde D hacia C. Entonces nuestro vector de posición podría ir en ese sentido. Podría ir también desde otro punto de la línea de acción del eje, desde A hacia E. Y vamos a observar que en este caso vamos a tener la misma, independientemente de cuál sea el vector de posición que nosotros definamos, vamos a tener prácticamente el mismo resultado. Bien, voy a tomar en este caso el vector de posición de AE. Ustedes perfectamente podrían hacer el mismo cálculo tomando el vector de posición de de D hacia C. Entonces yo voy a tomar por ahora los puntos A y E. Entonces aquí tendríamos vector de posición de A hacia E, que va a estar dado por. Entonces al vector E le tendríamos que restar, al punto E le tendríamos que restar el punto A. Entonces sería 0
menos 3. 0 menos 3, eso sería menos 3 metros en Y. Y 8 menos 0 serían 8 metros en la dirección J. En Z quedaría 0 menos 0. Entonces simplemente es el vector de posición. Y por último tenemos que definir la fuerza. Vemos que la magnitud de la fuerza es de 240 newton. Entonces el vector de posición, perdón, el vector de fuerza, el vector P, va a ser la magnitud por el vector unitario que define la línea de acción de la fuerza que viene de C, del punto C, hacia el punto E. Multiplicando la magnitud, que es de 240 newton, por el vector unitario de C hacia E, es decir, al punto E, el punto de llegada del vector, le restamos el punto de partida o punto de aplicación. E menos C sería 0 menos 3 menos 3i. 8 menos 6, 2j. Y 0 menos 7, que sería menos 7 en K. Repito, estoy restando las coordenadas del punto E. Estoy restando las coordenadas del punto E menos las del punto C. Esto dividido entre la magnitud del vector, que sería 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 7 al cuadrado. Este valor queda aproximadamente de 7.87, es decir, vamos a dividir cada componente del vector superior, del vector de CI, entre esta magnitud. Por lo tanto, el vector P va a ser igual a 240 newton multiplicado por menos 3 entre 7.87, ese resultado es menos 0.381 en Y. 2 entre 7.87, 0.254 en J. Y menos 7, ese menos 7 entre 7.87, menos 0.889 en K. Entonces ahora tenemos que multiplicar la magnitud de la fuerza P, 240, por cada componente. Es decir, 240 multiplicado por la componente en Y menos 0.381. Ese resultado es de menos 91.44 newtons en Y. Más ahora 240 por 0.254. Eso es 60.96 newton en J. Y 240 por menos 0.889. Ese resultado es menos 213.36 newton. Con el vector unitario K. Con esto ya definimos entonces los tres vectores que nosotros necesitamos para resolver o calcular el momento alrededor del eje AD. Definiendo el determinante, primero les decía, colocamos los vectores unitarios, el vector unitario, las componentes del vector unitario del eje, que es este vector, menos 0.309i más 0.619j más 0.722.
Luego colocamos las componentes del vector de posición, que solamente tiene componentes en I y J, que son -3, 8, y la otra sería Z. Y por último las componentes de la fuerza, -91.44, 60.96 positivo y -213.36. Recuerden, los métodos para resolver el determinante pueden aplicar Sarrus o pueden utilizar el método de cofactores. El resultado no va a variar, y aquí vamos a tener, voy a colocar las primeras dos columnas a la derecha del determinante. Y ahora comenzamos a resolver los productos que están en el sentido de la diagonal principal. Que en ese caso va a ser menos 0.309, lo voy a encerrar entre corchetes, por 8 por menos 213.36. Luego tendríamos que hacer el siguiente sentido, que sería este de acá, 0.619 por 0 por menos 91.44. Eso es 0, no lo voy a colocar. Y luego le vamos a sumar el producto de 0.722 por menos 3, que es este valor, por 60.96. Y recuerden que luego restamos el cálculo de los distintos productos que siguen ahora la diagonal que estoy señalando en rojo. Perdón, aquí tuve un error. Que en ese caso sería menos 91.44 por 8 por 0.722. Luego sería la suma de 60.96 por 0 por menos 0.309, eso es 0, no lo voy a colocar tampoco, más el producto de menos 213.36 por menos 3 por 0.619. Bien, al resolver el primer corchete, este resultado es de 395.387 en unidades de Newton por metro, menos el 395 sería el resultado de todo este primer corchete, y le vamos a restar el resultado de este otro corchete. Entonces aquí quedaría menos 131.947 Newton por metro. La suma de estos dos momentos resulta ser de 527.33 Newton por metro. Y este es el resultado. Recordemos que el momento alrededor de un eje siempre va a ser un escalar.
Por lo tanto, esto no tiene, no le vamos a colocar ningún vector unitario, simplemente el valor del momento es 527.33. Ese es el momento que genera la fuerza P alrededor del eje AD.